Saludos hermanos, el Señor les bendiga. En nombre de la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, les damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro estudio bíblico dominical. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo en la serie que llamamos Valores del Reino para los discípulos. La lección de hoy, la oración del Padre Nuestro. Esto está en Mateo 6, versículos 5 al 10. El Sermón del Monte abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Llama la atención que Mateo ubica la oración del Padre Nuestro en el contexto del llamado Sermón de la Montaña. Esa serie de lecciones que Jesús compartió con sus discípulos en una especie de retiro. Recordemos que el Sermón de la Montaña establece, por así decirlo, el currículum discipular de Jesús. Presenta los rasgos del carácter de un discípulo y las líneas generales de su conducta. La oración modelo se enmarca en la constitución que debe regir las actitudes, el carácter y las acciones de un ciudadano de su reino. En las clases anteriores estudiábamos las bienaventuranzas en el capítulo 5, que lo dio la semana pasada, lo terminó la hermana Noraida. Hoy vamos a revisar cómo Jesús instruye a sus discípulos acerca de la manera de cómo debían orar. Es la oración muy conocida del Padre Nuestro. Esto está en el capítulo 6. Esta oración se divide en dos series de 3 peticiones. Los 3 primeros se refieren a Dios y a su reino, y los 3 últimos al hombre y a sus necesidades. En esta lección veremos primero las instrucciones detalladas que dio Jesús acerca de la manera de orar y luego nos vamos a referir a las 3 demandas divinas a las que se refiere Dios y su reino. Veremos la oración más que como una disciplina espiritual, que lo es, más bien como un modelo de espiritualidad y vida. En general, la serie de lecciones busca alcanzar estos objetivos: valorar la intención de Jesús al enseñar esta oración, comprender el significado de sus palabras, cultivar nuestra vida de oración y comprometernos con los principios de esta oración en nuestra vida cristiana hoy. Vamos a leer el capítulo 6, los versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Aquí Jesús da instrucciones precisas cómo debía hacerse la oración. Nos da un modelo de la oración. Pareciera no criticar la forma de orar de pie, sino el móvil hipócrita de ser visto por los demás. La oración no se debe usar como evidencia o promoción externa de la piedad personal. En cuanto al lugar, aquí Jesús nos indica que la oración particular debe tener un lugar entre el alma y Dios solamente. Sabemos por su omnipresencia que Él está allí y Él ve en lo secreto nuestra petición y así nos recompensará. Por otro lado, la omnisciencia de Dios, fundamento de nuestra confianza en Él y de la oración, basta para prevenir las vanas repeticiones sin sentido. Pero ello debe también animarnos a abrirle nuestro corazón y exponerle todas nuestras necesidades, las cuales Él ya conoce. La oración se hace desde la tierra, pero mirando al cielo. No se hace para hacerse un nombre, sino para honrar al que merece toda la honra. No se debe usar como un amuleto, ni orar sin un verdadero compromiso con Dios. Esta oración es tan simple y al mismo tiempo tan profunda en sus ideas, tan humilde y tan sublime en su espíritu, tan rica en su brevedad, que todo lo que podemos pedirle a Dios para nosotros y para nuestra iglesia ya se encuentra allí comprendida. Vamos a ver las 3 demandas divinas de esta oración. Vamos a leer el
capítulo 6, versos 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense en la primera palabra que usa aquí Jesús: Padre. Y aquí encierra todo lo que puede inspirar el alma que ora: la confianza y el amor. Este nombre dado a Dios es al mismo tiempo la revelación y la obra de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, un hijo del Padre Celestial somos. Ahora, ser un hijo de Dios es la más elevada posición para un hombre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es Cristo, el Hijo de Dios. Y el Padre nuestro no es sino la forma plural del propio término que Él mismo usa cuando se dirige a Dios. Pues Jesús dice Padre. Vamos a ver las demandas. La primera es: santificado sea tu nombre. El fin del Padre Nuestro es reconocer que existe un Dios a quien puedo recurrir, buscar e invocar. Significa que todo lo que vivimos, pensamos y decimos santifiquen a Dios. Hoy en día el nombre de Dios es blasfemado, es tomado en vano y debemos pedir que su nombre sea santificado. La segunda demanda que vemos aquí es la que dice que tu reino venga. Se refiere a la voluntad y a la soberanía de Jesús. ¿Cuándo debería venir el reino de Dios? El conocimiento y la adoración a Dios es el principio sobre el cual se establece su reino sobre las almas. Ese reino espiritual está en el corazón de los creyentes, implantado por la palabra y el Espíritu de Dios. Reina sobre su creación y sobre la tierra. ¿Quién es responsable de la venida de ese reino? Ningún humano puede establecer ese reino. Solo Dios tiene el poder de establecer ese reino, porque es espiritual. La función de nosotros es orar para que ese reino venga. Ahora veamos, ¿sobre quién es ese reino? Dios quiere reinar sobre Israel y sobre nosotros. Debemos orar entonces para que Dios reine sobre toda la tierra. ¿Con qué intención viene ese reino? A diferencia de los reinos de los hombres, el reino de Dios es el único que trae salvación, beneficios, sanidad y libertad. Todos los demás reinos traen maldad, esclavitud y subyugan al hombre. Y la última demanda que vemos aquí es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy en día hay una lucha de voluntades. Desde la creación hay una guerra de voluntades. Donde Dios reina es hecha su voluntad. Él creó el mundo por voluntad propia y nos dejó un plan. El fin de la vida es buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios nos hizo libres con voluntad propia para amarnos. Pero cuando entró el pecado al mundo, el hombre confiscó la voluntad e incluso la puso bajo la voluntad del enemigo. Quien no se somete a la voluntad de Dios se somete a la voluntad de cualquiera. La voluntad de Dios está ligada a su palabra, y es que lo conozcamos a través de ella. Es hacer justicia y que todos lleguen al arrepentimiento. En Getsemaní podemos ver claramente lo que es la voluntad de Dios. El propio Jesús nos dio ejemplo en Mateo 26:42, cuando dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nosotros podemos dirigirnos a Dios y pedirle que nos ayude a hacer su voluntad. Queremos que en la tierra se haga también su voluntad. Significa renunciar a nuestros reinos personales y que sea el Señor quien reine nuestras vidas. La oración del Padre Nuestro no es otra cosa que el resumen de la ley, puesto en acción bajo la forma de súplica, para pasar de allí a la vida eterna. El nombre de Dios es la expresión de su esencia, tal cual se ha revelado en nosotros su palabra.
Santificarlo es reconocerlo como nuestro Dios, temerle, adorarle como santo en el corazón. Reflexionemos estas preguntas, hermano. ¿Qué ha pensado hasta hoy acerca de la oración en general? ¿Qué ha creído hasta aquí acerca del llamado Padre Nuestro? ¿Le ha dicho alguna vez al Señor, enséñame a orar? ¿Por qué? ¿Cómo está su vida en oración hoy? Recuerde que debe haber tiempo de oración y vida de oración. Reconoce la relación entre ambas cosas, hermano. Vamos a orar. Amado Señor, Padre nuestro, alabado seas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por enseñarnos a cómo orar, Señor. Ayúdanos, Señor, todos los días a hacerlo de la misma forma como tú quieres que oremos. Santificándote, Señor. Pidiéndote de corazón. Te damos infinitas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.